Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Contaduría Pública autorizada, instruidos por el Máster en Ciencias de Tributación, Finanzas y Auditoría, Douglas Torres Ferao. El tema que vamos a tratar son los hallazgos de auditoría forense. Los integrantes son Evelyn Pazmiño, Liz Mata, Óscar Andrés Mora Toral. En primer lugar, se debe aclarar que la auditoría forense es una auditoría especializada. Por lo tanto, el auditor forense, antes que nada, debe de ser auditor. Y en cuestiones que se le escapan de su ámbito, debe de buscar especialistas, ya sean abogados, peritos informáticos, peritos tasadores. Pero antes que nada, en la auditoría forense no deja de ser auditoría como tal. Ahora bien, un hallazgo de auditoría es un hecho suficientemente importante y comunicar dentro del proceso de auditoría. La información que sustente el hallazgo debe estar disponible y desarrollada en forma lógica, clara y objetiva para dar una narración coherente de los hechos. por lo tanto, el auditor forense debe grabar en su memoria los atributos de un hallazgo de auditoría, los cuales son condición, criterio, causa y efecto. Donde la condición trata situaciones actuales encontradas, lo que es. Este término se refiere al hecho irregular o deficiente determinado por el auditor, cuyo grado de desviación debe ser demostrada y sustentada con evidencia. Por otra parte, tenemos el criterio, o normas aplicables, normas contables, políticas, leyes y cualquier otro instructivo por escrito. En algunos casos, el sentido común, en otros, el criterio del auditor, es decir, lo que debe ser, que permite al auditor tener la convicción que es necesario superar una determinada acción u omisión de la entidad. La causa son las razones de desviación, el por qué sucedió, la razón fundamental por la cual sucedió, la condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio o norma. Su identificación requiere la habilidad y juicio profesional del auditor y es necesario para el desarrollo de las recomendaciones constructivas que prevengan la ocurrencia de la condición. Las causas deben recogerse de la administración activa, de las personas responsables de las operaciones que originaron la condición, y estas deben de ser por escrito, a los efectos de evitar inconvenientes en el momento de la discusión del informe, para que no sean negadas por los responsables por la excusa de que el auditor que redactó no tenía conocimiento muy claro. Por último tenemos el efecto, que demuestra la importancia relativa del asunto en cuanto a temas monetarios, la diferencia en lo que es y lo que debe ser. Es la consecuencia real potencial cuantitativo y cualitativo que ocasiona la observación, indispensable para establecer la importancia y recomendar a la administración activa que tome las acciones requeridas para corregir la condición. Entonces lo que quieres decir es, si la condición es igual al criterio, no existe la causa y el efecto. Pero si la condición y criterio difieren, existe la causa y el efecto. Entonces, debería existir una recomendación de los efectos posibles. Exacto. Pero no hay que olvidar un factor importante en considerar en la auditoría forense. Es la necesidad de someter el hallazgo potencial a un análisis honesto y crítico. Por lo tanto, el auditor debe observar normas muy altas de objetividad y estar en guardia para evitar hallazgos que requieran gran inversión de tiempo y esfuerzo sin alcanzar buenos resultados. La labor de auditoría debe ser lo suficientemente completa para presentar una base sólida para las conclusiones, disposiciones y recomendaciones.
y para poder demostrar claramente su propiedad y racionalidad a terceras personas en forma convincente. Algo que tener en cuenta siempre es la manera de comunicar los hallazgos en el informe. Es muy común que los auditores escriban sus informes con terminología muy técnica, asumiendo de quienes lo lean conocen los términos contables o de auditoría, o están al tanto del caso que se está tratando. Por ejemplo, cuando se establece algo como razonable es porque es parcial, por lo tanto no es preciso. ¿Te refieres a como cuando usamos la técnica de muestreo? Así es. Cuando en el informe se aplican técnicas de muestreo por el auditor convencional, es porque estableció criterio profesional. Entonces se revisa lo relevante, no la totalidad, de los hechos del objeto auditado. Motivo por el cual, como analizamos anteriormente, el informe del auditor convencional apunta solo a identificar los hallazgos o desvíos relevantes. Liz, ¿tú sabes dónde entra el papel del auditor forense? Claro, el auditor forense valora las pruebas encontradas por el auditor convencional. Para comprender mejor este tema, lo lograremos con el siguiente ejemplo. El señor Tyler Romero ha sido vinculado a un proceso penal porque se comprueba de que es socio de la compañía Amcor, cuya contabilidad está en poder de los auditores forenses, quienes evalúan la siguiente información financiera y no financiera, en la búsqueda de pruebas por operaciones ilícitas vinculadas a instituciones públicas. Esta compañía se dedica a la compra de equipos de computación, siendo su mercado objetivo las empresas y entidades públicas que convocan licitaciones. Denuncia efectuada por entes reguladores de la institución pública RCD ante la Fiscalía del Estado y ante la Contraloría General del Estado, se tienen posibles indicios de que existen irregularidades en un proceso de adquisición de equipos de computación, bajo la modalidad de contratación evaluado por el precio más alto por Amcor. Supongamos que en un contrato se pactó que el proveedor Amcor se entregaría un número de equipos de computación de última generación, con todos sus accesorios y programas incluidos, a un costo unitario determinado, especificándose las características técnicas, por lo cual cada una tiene un costo acordado de $100.000, valor el cual es desembolsado por el Estado. Los deberes surgidos para cada una de las partes como consecuencia del contrato, en el caso del ejemplo, constituyen el debe ser. Con posterioridad a la firma del contrato, en el plazo establecido para el cumplimiento de la entrega del requerimiento, se verifican los equipos, la existencia física de las computadoras, se cuantifica el valor con la presencia de un perito, que posee la pericia técnica para verificar las características técnicas de las computadoras y lo demás que se adicionaba. Supongamos que el perito establece que los equipos de computación de última generación, con todos sus accesorios y programas incluidos, están instalados, pero su valor es de $85.000. Basándose en algunos aspectos técnicos, los accesorios, los programas y demás, que no es aquello que fue acordado en el contrato. Esto constituiría la condición, lo que es el objeto auditado. Al comparar el debe ser con la condición encontrada, surge una diferencia o desvío que sería un hallazgo. Por lo cual, el objetivo general es encontrar y demostrar actos ilícitos que sirvan de pruebas en un proceso judicial contra las personas e instituciones involucradas, y por ende verificar que las transacciones comerciales entre ambas instituciones hubieran cumplido con los requisitos establecidos en las normas vigentes. Condición: la CIA pública RCD, según información registrada en libros, posee $100.000 en activos fijos y pago a proveedores, de acuerdo con el análisis del perito calificador en esta área y la firma auditora. Para verificar la razonabilidad de saldos de esta cuenta, la empresa debería poseer el valor de $85.000 en inversiones, tanto en activos fijos y pago a proveedores, determinándose una diferencia de $15.000. Criterio. Se deberá establecer bajo qué normas, leyes y reglamentos está sujeto este caso, las cuales son Ley de Compañías, Código Orgánico Integral Penal,
reglamento de la empresa, código de adquisición del requerimiento. Causa: el por qué sucedió, ya sea por falta de control al momento que se cotizó por un valor superior a lo que verdaderamente debería haber sido. Además, no haber consultado con un experto en esa área para asesorar el precio, calidad, etc. O si existe alguna relación entre las partes involucradas para que éstas se beneficien del dinero sobrante. Efecto de lo anteriormente señalado produjo que la empresa pública RCD haya adquirido equipos sobre evaluación y registrados por un valor que no corresponde según el análisis pericial, por lo que el saldo de dicha cuenta no se presenta razonablemente. Hay que tomar en cuenta, si se diera este caso, se debe pasar por el filtro más importante, la definición de que si se cuenta o no con la suficiente evidencia de auditoría para demostrar ante un tercero que hubo un desvío. Si se llega a la conclusión de que la evidencia no reúne alguno de estos tres requisitos, no es suficiente, competente ni relevante, no puede incluirse en el informe. El auditor no tendría forma de sustentar su conclusión. De hacerlo, se correría el riesgo profesional de afirmar un hallazgo que no tiene sustento, porque el auditor no tendría forma de demostrar en forma objetiva que el hecho o desvío ocurrió en la forma en que se menciona en el informe. A veces los auditores caen en el error de asumir algo que es obvio, que hay un faltante aún sin tener un elemento contundente. Por ello se sugiere no incluir en el informe algo que pueda sustentarse con la evidencia con que cuentan los papeles de trabajo. Y eso es todo lo referente a nuestro tema sobre los hallazgos en la auditoría forense. Agradecemos por la atención prestada. Esperando que haya sido de su agrado.